Bueno, pues la semana pasada habíamos estado terminando de ver los filósofos, cómo es la vejez según Simone de Beauvoir en los filósofos, y hoy nos toca seguir con el resto de los artistas, los escritores, los músicos, los pintores, tal. Y así vamos a continuar la lectura en la página 493 de esta edición, en el párrafo que dice ¿Cómo envejecen los escritores? Adelante, Pilar. ¿Cómo envejecen los escritores? Son tan diversos, prosiguen objetivos tan diferentes, que es difícil responder a esta pregunta. Algunos siguen siendo creadores a una edad muy avanzada. Sófocles presentó Edipo en Colonna a los 89 años. Voltaire produjo lo mejor de su obra en los 20 últimos años de su vida. Los últimos tomos de las Memorias de Ultratumba y la vida de Gansé fueron compuestos por Chateaubriand en su vejez. Goethe dio sus más hermosos poemas en sus 25 últimos años. De esta época datan Poesía y Verdad y el segundo Fausto. Hugo Viejo tenía razón de no sentirse inferior a su pasado. Hace medio siglo que escribo mi pensamiento en prosa y en verso, pero siento que no he dicho ni la milésima parte de lo que hay en mí. Escribió todavía una obra considerable a partir de sus 64 años. Yeats se sobrepasó a sí mismo al final de su vida. Pero son excepciones. En general, la edad muy avanzada no favorece la creación literaria. En Corneille, en Tolstoy, en tantos otros, es aplastante el contraste entre la producción de su madurez y la de sus últimos años. Por costumbre, para ganarse la vida, para no confesarse su decadencia, muchos ancianos siguen escribiendo, pero la mayoría justifica la frase de Berenson: lo que se escribe después de los 60 años no vale más que el té que se hace siempre con las mismas hojas. Tratemos de comprender por qué. ¿Qué busca el escritor? ¿En qué condiciones puede obtenerlo? La filosofía considera al hombre en cuanto noción, quiere conocer su relación total con el universo. El escritor también apunta a lo universal, pero a partir de su singularidad. Detente un momentito. Dice, atando con lo anterior, ¿no? Dice, la filosofía considera al hombre en cuanto a noción. La filosofía se plantea el ser universal, ¿no? El ser humano universal, el sujeto trascendental, diría Kant, ¿no? Y a partir de él, bueno, pues comienza su investigación. Pero el escritor, el novelista, lo hace de otra manera. El escritor siempre parte del personaje, parte de lo singular y de lo singular, a partir de ese personaje, intenta narrar algo que luego descubrimos, no es el intento del escritor, pero si la novela es buena, si la historia es buena y está bien contada, el lector descubre en ese personaje singular, se descubre a sí mismo o descubre, digamos, su relación con el mundo. A partir de lo singular, el novelista, podríamos poner como ejemplo, construye lo universal. Continúa, Pilar. No pretende entregar un saber, sino comunicar lo que no puede ser sabido, el sentido vivido de su ser en el mundo. Lo transmite a través de un universo singular, su obra. Ya no hemos visto. Lo universal no se singulariza. La obra no tiene una dimensión literaria más que si la presencia del autor se manifiesta en ella por el estilo, el tono, el arte que lleva en su marca. Si no, se trata de un documento que entrega la realidad en su objetividad impersonal, en el plano del conocimiento exterior, y no en cuanto interiorizada por un sujeto. Pero ¿cómo puede mi experiencia vivida convertirse en la de otro? De una sola manera, por intermedio de la imaginación. El lector de un documento se informa sobre una de las partes de su universo sin abandonar este. Se queda en su lugar en el mundo, en determinado sitio, en determinado momento de su vida. El de una obra literaria entra en un mundo distinto, se desliza en un sujeto distinto de sí mismo. Detente un momentito. Mm, Esta es otra Qué descripción chulo. magnífica, ¿no? Dice, el lector de un documento, pongamos por caso un manual de IKEA, ¿no? Un manual de montaje de IKEA, ¿no?
Dice, el lector de un documento se informa sobre una de las partes de su universo sin abandonar el universo en el que él está, ¿vale? Mientras que el lector de una obra literaria entra en un mundo distinto. En cuanto si la obra te consigue atrapar en las primeras 20 o 30 páginas, tú de pronto has perdido completamente el sentido de la realidad en donde estás y ya estás navegando con el pirata ahí en lo alto del barco, ¿no? Pues pegando tiros junto con él, ¿no? Continúa, Pilar, por favor. Ello implica que niega la realidad para lanzarse en lo imaginario, lo cual solo es posible si la obra que lee le propone un mundo imaginario. Comunicar la experiencia vivida no consiste en transcribir en un papel un lenguaje que lo expresaría previamente. Lo vivido no es formulado. Se trata de que el escritor arranque enunciados definidos e inteligibles a la confusa opacidad de lo no dicho. De ese modo crea un objeto que no traduce ninguna realidad, que existe a la manera de lo imaginario. Él mismo se da una constitución ficticia. Sartre alude a esta operación cuando en su ensayo sobre ratas y hombres declara que todo escritor es poseído por un vampiro. Detente un momentito. Qué Dice, chulo. comunicar la experiencia vivida no consiste en transcribir en un papel un lenguaje que lo expresaría previamente. Lo vivido no es formulado. Se trata de que el escritor arranque enunciados definidos e inteligibles a la confusa opacidad de lo no dicho. Qué bonito. ¿No habéis tenido la sensación, todos creo que la habéis tenido, que habéis leído una novela magnífica y de pronto hacen una película y vais al cine y decís, menudo destrozo ha hecho el Claro, director con el libro, ¿no? Claro, es que cuando lo que el novelista ha puesto por escrito, tú lo quieres transformar en imágenes, lo tienes que concretar. claro. Ahí se acabó la fantasía, se acabó la imaginación. Resulta que, como decía en Casablanca, le decía Rick a la chica, le decía, los alemanes iban de gris y tú ibas vestida de azul, ¿no? Claro, mientras la película es en blanco y negro, la cosa tiene un pase, ¿vale? Sí, pero si la película fuera en color, si la película fuera en color, te destrozan toda la poesía del asunto, porque claro, una buena parte de la poesía está en lo que tú te estás imaginando. Y de hecho, las que habéis leído libros, novelas compartidas con amigas, habéis leído libros diferentes. Todas habéis leído el mismo texto, pero en vuestra imaginación, el mundo en el que os habéis sumergido, cada una había hecho un mundo diferente. El mundo que vuestra imaginación había construido con las palabras del escritor a partir de lo no dicho en el texto. Sobre lo dicho no puede haber ninguna discusión. La imaginación solo opera en lo no, sobre lo no dicho. Esa es la magia de la obra escrita y la magia que todavía le queda al teatro. Claro, cuando llega al cine o al documental, pues claro, todo eso está ya totalmente definido y concretado y tiene que haber mucho arte por otro lado para poder compensar esa pérdida de imaginación, ¿no? Continúa, Pilar. Desde luego, no hay que suponer que el escritor elige primero comunicar y recurre entonces a la imaginación. Su elección original de lo imaginario es lo que decide su vocación. Esa elección tiene, según los individuos, motivaciones diversas, pero se halla siempre en la raíz de una obra literaria. Esta es la materialización, por signos trazados en el papel, del mundo irreal que el sujeto se había creado con juegos, ensueños, mundo irreal que solo puede cobrar consistencia y permitir la transmisión de una experiencia porque es la proyección de la realidad en otra dimensión. Escribir es, pues, una actividad compleja. Es, con el mismo movimiento, preferir lo imaginario y querer comunicarse. En esas dos elecciones
se manifiestan tendencias muy diferentes y a primera vista contrarias. Para pretender sustituir el mundo dado por un universo inventado, hay que rechazar agresivamente aquel. Quien se mueva en él como pez en el agua y considere que todo cae de su peso, no escribirá. Pero el proyecto de comunicación supone que uno se interesa en el otro, aunque haya enemistad, menosprecio en la relación del escritor con la humanidad. Si escribe como Flaubert para desmoralizarla o para fustigarla, reprocharla, descubrir su ignominia, pretende ser reconocido por ella. Si no, su proyecto mismo de denunciarla quedaría condenado al fracaso y no tendría sentido. Por el acto de escribir le acuerda más valor que en sus declaraciones verbales. La desesperación absoluta, el odio radical a todo y a todos, solo se avendría con el silencio. Todos estos escritores malditos que se dedican a fustigar a la humanidad, pues hombre, pues si lo estás publicando en Gallimard ¿no? o en Planeta, pues hombre, pues alguna esperanza tienes de que te lean, ¿no? Si no, no llegarías hasta allí. Gracias. Es una de las descripciones de escribir más bellas que he leído nunca. Qué bien, cuánto me alegro. A mí también me lo parece, a mí Sí, sí, también me lo sí. parece. Sí, sí, sí. Luisa, por favor, continúa tú. El proyecto de escribir. El proyecto de escribir implica pues una tensión entre un rechazo del mundo donde viven los hombres y cierto llamamiento a los hombres. El escritor está a la vez contra ellos y con ellos. Es una actitud difícil, implica vivas pasiones y para ser sostenida mucho tiempo, exige fuerza. La vejez reduce las fuerzas, apaga las pasiones. La desaparición de la libido acarrea, como se ha visto, cierta agresividad biológica. El abatimiento físico, la fatiga, la indiferencia en que se hunde con frecuencia la vejez, la disuaden de preocuparse por los demás. La tensión que engendraba con la conciliación de dos proyectos, si no contradictorios, por lo menos divergentes, se afloja. El viejo autor se ve privado de esa cualidad que Flaubert llamaba la alacraridad. Abrumado por la rutina de su sobrina, decía en una de sus cartas: para escribir cosas buenas se necesita cierta claridad. Cierta Alacraridad, sí. cierta Alegría, alegría, ¿no? alacraridad, sí. Para escribir bien, bueno, se necesita cierta alacraridad que yo ya no tengo. A los 64 años, Rousseau sintió con melancolía la declinación de sus facultades creadoras. Al contar en Le Revedís uno de sus paseos, describe la campiña toda verde y risueña, pero en parte sin hojas y ya casi desierta. Ofrecía por todas partes la imagen de la soledad y de la cercanía del invierno. Resultaba de su aspecto una mezcla de impresiones dulces y tristes, demasiado análogas a mi edad y a mi suerte para que dejara de aplicarlas. Me veía en la declinación de una vida inocente e infortunada, el alma todavía llena de sentimientos vivaces y el espíritu ornado aún por algunas flores, pero ya marchitas por la tristeza y agostada por los pesares. Solo y abandonado sentía venir el frío de los primeros hielos y mi imaginación que se agota ya no poblaba mi soledad con seres formados según mi corazón. Escribe también en la misma época. Mi imaginación ya menos viva no se inflama más como antes con la contemplación de un objeto que la anime. Me embriago menos con el delirio, con el fantaseo. Hay más reminiscencias de creación en lo que produce ahora. Una tibia languidez afloja todas mis facultades. El espíritu de vida se extingue en mí por grados. Mi alma ya no se lanza sin esfuerzo fuera de su caduca envoltura. No puede ser más triste. Sí, gracias, Luisa. Las ensoñaciones de un paciente solitario, Sí. igual que las confesiones, son dos joyas de la literatura en francés. Son obras póstumas, son obras que no se pudieron publicar en vida, y no se pudieron publicar en vida, entre otras cosas, por los odios de la gente que había alrededor de Rousseau, ¿no? Es decir, porque claro, cuando tiraba de pluma no tenía compasión con nadie, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues el que no le... Claro, claro, claro. El-
Sin embargo, estos dos textos, tanto las confesiones como las ensoñaciones, son dos cumbres de la literatura francesa. Dos cumbres, hasta el extremo de que mm, podríamos decir que buena parte del desprecio, del odio que le tenían sus contemporáneos, desde, desde los enciclopedistas a Voltaire, ¿no? En buena parte podría venir motivado porque este pobre hijo, no me acuerdo si era de un zapatero, creo que era hijo del zapatero, Rousseau, o de un carpintero, no me acuerdo era el padre a qué se dedicaba, pero era un artesano, ¿no? Era un pequeño artesano. Creo que nos contaste que un relojero, ¿puede ser? O relojero quizás, puede ser, era algún artesano. El padre era un hombre que se ganaba la vida pues, con una artesanía. Y la madre de Rousseau murió, creo recordar que murió o en el parto o al año siguiente, muy joven, siendo él muy pequeño, un bebé todavía, y el padre se hizo cargo de la educación de Juan Jacobo. Y la madre, que se ve que era una mujer muy culta y a la que el padre le tenía una gran admiración, el- cuando la madre muere, el padre se empeña en que el niño, pues bueno, pues tiene que salir a imagen de su madre, ¿no? Y mientras el padre trabajaba, al pobre niño lo tenía ahí leyéndole a Plutarco o a- ¿sabes? Y así el pobre Juan Jacobo pues aprendió lenguas clásicas a las patadas desde que nació, vamos, ¿no? Sí, claro, cuando Juan Jacobo, pero claro, pero no dejaba de ser el hijo de un, de un modesto artesano, ¿no? Con lo cual, cuando llega su juventud y el niño se tiene que poner a trabajar, pues ¿dónde se va a poner a trabajar? Pues a servir en las casas de los señoritos, pues como tocaba. Y él, pues bueno, pues como tutor primero de algunos niños y luego maestro de música, se fue formando y se fue transformando en uno de los polímatas, en uno de esos rarísimos sabios que ha dado la humanidad, una persona que llegó a dominar prácticamente, a conocer, a comprender y dominar una enorme vastedad del mundo cultural de su época. Y junto con eso, porque recordemos que Rousseau pues, hizo música, compuso ópera, se dedicó a pelearse con la iglesia, escribió el contrato social, es que fue algo brutal, se dedicó a la pedagogía, estudió historia en profundidad, sobre todo la historia latina. Fue uno de los grandes sabios de su época. Y, y para desgracia suya, pues probablemente la mejor pluma de Francia en su época. Y eso, los aristócratas y todo el pijerío que tenía a su alrededor, pues comprenderéis que no se lo iban a perdonar, ¿verdad? De que el hijo de un pobretón, ¿no? Quisiera venir a codearse aquí a las fiestas y a las reuniones literarias de los ricachones, ¿no? Y en las reuniones literarias de los ricachones le dejaban entrar, sobre todo las mujeres ricas cuando organizaban sus galas y sus lecturas y sus discusiones, bueno, pues Rousseau era un personaje invitado porque era un tipo sensible, culto, de conversación agradable, amable, ¿no? Y bueno, y eso pues era agradable, bueno, claro, y el resto del pijerío, pues eso lo llevaba muy mal. Y luego además, claro, como acabó peleándose con la iglesia, pues al pobre pues tuvo serios problemas, casi le cuesta la vida. Tuvo que huir de noche, pues, le apedrearon la casa para cogerlo y matarlo. Tuvo que huir y gracias a la ayuda de algunos amigos consiguió librarse y exiliarse durante una buena temporada y vivió siempre en la más absoluta precariedad. Bueno, pues las ensoñaciones de un paciente solitario y las confesiones, os lo digo de verdad,
son dos textos de una belleza y de una profundidad que bueno, pues a mí personalmente pues me recordaron a Montaigne, ¿no? Es decir, cuando esta manera de trabajar el pensamiento uniendo una profunda reflexión a una belleza literaria insólita. Yo la traducción que yo tengo de, os lo digo por si lo podéis, yo creo que esto ya no sé, esto es como el jamón de 4 años, ¿vale? Es decir, esto solo se consigue a través de amigos o esto ya no está en las tiendas, ¿vale? La traducción que yo tengo, que es magnífica, ¿m? Es este texto, es la Compañía Fabril Editora. Este texto, que son 2 tomos, las Confesiones, son 2 tomos. Este texto está traducido, es la versión directa del francés por Álvaro Gil, y este texto está impreso en Buenos Aires en 1962. Yo estoy seguro que si no se lo decís a nadie y os metéis en Iberlibro, vais a conseguir vuestros ejemplares y me lo vais a agradecer, ¿vale? Esto es Pata Negra, ¿vale? Y luego, No, acaba. están las ensoñaciones en la edición de Mauro Arminio, por supuesto, que es la de Alianza Editorial. Esta es más fácil de conseguir. Las confesiones creo que no tanto. Las confesiones creo que hay que seguir otro camino. Pues bien, no podíamos dejar de hacer este homenaje a Juan Jacobo, que por cierto, las que no lo sabéis, el primer libro con el que hicimos un seminario, que lo hicimos ahí en la Ramón Llull, ¿os acordáis? ¿No? Ese libro era El contrato social de Juan Jacobo Rousseau, una obra que cuanto más avanzamos en la política en España, más creo que merece que volvamos otra vez a leer. A ver, lo bueno que tiene la política española es que revive a los clásicos, ¿vale? Es decir, es que tú... Es una maravilla. Vamos a acabar, si seguimos así, dentro de 10 años estaremos leyendo a Plutarco y a Cicerón. Os lo digo de verdad. ¿Puedo hacer un inciso sin desprestigiar a Rousseau? Sí, En sí, sí. el mundo bueno, sobre todo el psicoanálisis, se pone siempre como ejemplo del psicótico lúcido, ¿no? Porque, bueno, pues porque oía voces, porque tenía alucinaciones y siempre se pone como un ejemplo de la lucidez de la locura, ¿no? Es que Rousseau era el extraordinario caso Ujú. de el señor que se siente perseguido y que es perseguido. Sí. Y al mismo... Es que él se sentía perseguido, sí, sí, él se sentía perseguido, pero es que lo era, ¿vale? Entonces, No sé si alguien del grupo en algún momento dijo que iban a ver, yo vi el domingo la obra esta de Iepa. sí, ¿qué Yo tal? también, no te Tú vi. dices, Pilar? Ah, vale. Lo digo porque sin conocer a Rousseau, la impresión era de un ser bastante despreciable, tal como lo presentaron. No sé Sí, si porque el director y el Josep María Flotats hacía de Voltaire y entonces el Claro. otro quedaba peor, porque, bueno, estaba sesgado, sí. Yo iba con un grupo de estaba... amigos y estaba sesgado. O sea, Claro, Voltaire quedaba parece que ahí. está basado en fragmentos Sí. de las obras y, o sea, que parece ser real, pero estaba muy, Muy sesgado, vamos a sí. meter ahí No, sí, real. despreciando a Rousseau Sí, yo por salí completo, también ¿no? diciendo, a ver, lo poco que sé de ruso me da otra categoría, ¿no? ¿Sabes? Sí, Y es verdad que Flotas, que es magnífico actor, sí, pero como es el director y Voltaire por es eso. él,
Pues Claro, tenía que entonces, ser él. ese ego del actor, ¿sabes? Claro, Voltaire era elegante, educado, ¿sabes? Manejaba también, le daba mucho más, o sea, tenía mucho más espacio en la escena que Rousseau, que lo presentaba casi, pues eso, como un lunático, ¿no? O sea, más esa parte que, sí, Claro. Y lo me dio curioso, rabia. si lo que pone Wikipedia, el Josep María Flotats, creo que puede tener 85 años. Y está, no sé si hora y media en un diálogo que digo, no, no es posible que se acuerden. Sí, sí. Lo que pasa es que lleva mucho tiempo con la obra, pero Claro, me dejó alucinada No, y de una lo que agilidad en decía. el escenario, el flotar, Sí, vamos. sí, claro. Sí, pero a mí me pasó muy igual, bueno. ¿eh? Me quedé, meh. Sí, sí. Bueno, pues ya veis que el filtro, ¿verdad? El filtro con el que se leen las cosas puede cambiar mucho la historia, ¿no? Yo no os digo nada. Yo os he hecho dos recomendaciones y además literarias, ¿vale? Las Confesiones son una obra mayúscula de la literatura universal y desde luego una punta de la literatura francesa. Si era poco decir lo anterior, ya con esto ya creo que queda bastante. Y encima además vais a descubrir un Rousseau que no os habían contado, ¿vale? Un Rousseau que no os habían contado. Que es el Pero es Rousseau que si que... se, Sí, perdona, si se estudia a Rousseau a través del filtro de Voltaire, es que ni abres el libro de Rousseau. claro. Es como leer a Marx. Es que no Claro, es hay como... que mirar a Rousseau a través de Voltaire, que Claro, es claro. en Francia, por desgracia, por lo menos cuando yo estudié con las monjas. Esto lo estudié yo cuando estaba con las monjas. Y claro, es que Rousseau era, bueno, el diablo no, pero es que visto a través de Voltaire, como nos lo presentaron, Eso es. es que me costó entrar dentro de Rousseau, pero cuando topé con Les Rêveries du Promeneur Solitaire, es que me enamoré de Rousseau, Claro. lo descubrí, pero por casualidad, porque yo siempre lo veía a través de la mirada de Voltaire, y claro, Voltaire, que es el rigor, el eso, lo otro, pero Voltaire era ¿cómo decir? Bueno, sí, lo voy a decir, era un capitalista. Un Sí, hamburgués. Voltaire sí, era exacto, además tacaño, claro, muy cerca de sus pesetas, bueno, de claro, sus luises de oro, claro. era un hombre de negocio antes de ser un autor y era Claro, un hombre muy, sí, avaricioso. claro, Yo claro. creo que sí. Pero cuando leímos el contrato social, también Ujú. leímos el discurso sobre el origen y los Las De fundamentos de la desigualdades. la inegalidad. igualdad entre los hombres. Y ese Ujú, texto es brutal, ujú, como habla del origen de la desigualdad entre los hombres. ujú. Ese texto es tremendo, Ese texto tremendo. es tremendo. Y era un muchacho, ¿eh? Son Era textos un muchacho, ¿no? políticos de una modernidad brutal, ¿no? Para la época en la que se escribió. Ujú. Y defendía la Bueno, lactancia materna. ¿habéis visto esta obra de teatro de la mano de Voltaire? Pero yo os dije la semana pasada que Rousseau era el libro de cabecera de Kant, ¿verdad? Bueno, Ujú. No Voltaire. no No Voltaire, Voltaire. no, no, no Voltaire, ¿eh? Bueno, algo tendría Juan Jacobo para que un gigante indiscutible, ¿no? Como era Kant, tuviera en su mesita de noche el Emilio, ¿vale? Ujú. No poca cosa, ¿vale? No poca cosa. En fin, Émile de l'éducation. Emilio, sí, Emilio. Evidentemente, cada uno es producto de su época, evidentemente, ¿no? Pero no escuchemos solo a los volterianos, ¿no? Que a Voltaire también hay que leerlo, ¿eh? Que es muy bueno, es muy bueno. Yo no estoy ahora diciendo que Voltaire no merezca ser leído, ni No, muchísimo. no, pero era otra Pero mente.
otra Voltaire, forma de claro, mente. Voltaire pertenecía a la clase dirigente, a una clase aristocrática y cerrada, ¿no? Y claro, y Juan Jacobo no solamente era un inmigrante, recordemos que era un ginebrino, ¿no? Ujú. Era un ginebrino y lógicamente en París, pues no podía tener muy buena recepción. eh, y además de ser un inmigrante, era un inmigrante pobre. Rousseau era un señor que se tenía que ganar la vida trabajando, vamos a ver. Ujú. Lo he buscado, hijo de relojero, ¿eh? Hijo de relojero, ahí, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, no me acuerdo, yo creo que era un artesano, pero no recordaba yo el trabajo, ¿no? Del padre. Entonces, claro, el Rousseau se tuvo que ganar la vida trabajando, pues toda la vida se tuvo que ganar la vida trabajando, porque encima además, como la iglesia prohibió sus libros, ni siquiera pudo ganarse el sustento con las regalías que le hubiera dado la venta de algunos de sus libros. Ni siquiera le permitieron eso. Ni siquiera, ¿no? Es uno de los tantos casos en la historia en las que a la persona se le prohíben los medios de subsistencia, se le prohíbe escribir. A Rousseau se le perdonó, por ejemplo, en alguna ocasión se le perdonaron sus delitos, entre comillas, ¿no? A condición de que no volviera a escribir. ¿Vale? Recordad, igual que con Marx, pasó, 100 años después. ¿Vale? Si, bueno, vale, venga, va, pero no puedes volver, no puedes volver. Bueno, ¿no? Claro, si resulta que yo me gano la vida escribiendo y me prohíbes escribir, me privas de mis medios de subsistencia, ¿no? Y así todo, el pobre hombre, como era un sabio, pues además, pues además daba clases de música y escribía ópera y escribía conciertos, ¿no? Pero iba, bueno, pues trampeando lo que podía y ganándose la vida un poco como podía. Pero claro, eso es lo que la aristocracia y los enciclopedistas, y no le podían perdonar a Rousseau, ¿no? Ser un intruso. Ese es el fondo de la cuestión. Bien, pues ojalá que podáis leer, sobre todo las Confesiones, que es una obra maestra, ¿no? O como poco las Ensoñaciones, que es un libro mucho más cortito. Pues bien, vamos a continuar la lectura. Maricruz, por favor, tú misma, página 497. Esta languidez. Ay, ay. Esta languidez perjudica tanto más al escritor de edad cuanto que le es necesario sentirse inspirado. De joven le basta tener en el vacío ganas de escribir para convencerse de que está todo por decir. Viejo, uno teme que se le haya acabado la cuerda, no ser ya capaz sino de repetirse. Reed comprueba con pesar al final de su vida. Recaigo en temas ya machacados y no me parece que pueda todavía sacarles partido. Y esto no lo sé decir, en Ainsi Sutil, a los 81 años, he dicho más o menos bien todo lo que pensaba que debía decir y temo repetirme. El riesgo de repetición procede en parte de que el escritor está alienado a intereses ideológicos. Ha defendido ciertos valores, criticado ciertas ideas, adoptado tal o cual posición. No es cuestión de renegarlos. No queda excluido que permaneciendo fiel a su pasado, un escritor se renueve. Es posible también que prefiera su libertad a sus intereses. A mí me ha ocurrido. Mi público me reclamaba optimismo antes que nada, sobre todo en lo que concierne al destino de la mujer. El final de La fuerza de las cosas y mis últimos relatos han desmentido esa espera, cosa que me ha sido vivamente reprochada, pero me niego a alienarme a una imagen fija de mí misma. Detente un momentito porque este es un aspecto importante de la obra. Recordemos que estamos leyendo La vejez, que es uno de los textos finales de Simón. Y ella ya ha escrito uno de los textos autobiográficos más importantes, que es el de La fuerza de las cosas, ¿no? Dice, es posible que prefiera su libertad a sus intereses. A mí me ha ocurrido. Mi público me reclamaba optimismo antes que nada.
sobre todo en lo que concierne al destino de la mujer. ¿Qué pasa con Simón en los años 70? Hombre, es que Simón ha vivido el periodo de entreguerras, ha vivido la Guerra Mundial, después de la Guerra Mundial ha vivido la tremenda desilusión de la incapacidad de la democracia francesa para organizarse en interés de su pueblo, ha vivido la Guerra de Argelia, que ha sido una matanza indiscriminada, en la que, como ella decía, sintió vergüenza de ser francesa. La Guerra de Argelia fue un antes y un después para toda la progresía francesa, ¿no? Una guerra de Argelia que no solamente se cebaba en la matanza, la tortura, la desaparición de personas en Argelia. No. También se dedicaba a la represión y persecución de quienes denunciaban esas atrocidades en Francia, a través de grupos terroristas formados por el Estado, pero en la sombra, ¿no? Al peor estilo que hemos conocido aquí. De hecho, pues hemos aprendido mucho también de los franceses, ¿no? También en eso, no solamente de la revolución, ¿no? Claro, ella ha vivido todo eso, ha visto las purgas en la Unión Soviética, ha visto la represión de los militantes, de los buenos comunistas que tenían disensiones con el partido, ha visto la invasión de Hungría, la invasión de Checoslovaquia, ha visto cómo la intelectualidad era reprimida, en donde la progresía europea creía que estaba el referente, ¿no? de progreso y de socialismo, ¿no? Y se ve pues todas esas esperanzas, ¿no? Cómo se van pulverizando siempre por la razón de Estado, ¿no? Siempre hay una razón de Estado que está por encima de los pequeños seres humanos que hay en el mundo, ¿no? que caminan por el mundo. Ella ha ido a China, ha visto a Mao, ha ido a Cuba, ha estado con el Che, con Fidel, ha visto las luchas en Latinoamérica, ha visto las luchas en África, ha estado en Egipto, ha estado en Palestina, ha visto el sufrimiento, porque esto de ahora, esto que estamos viendo ahora, esta tremenda matanza de ahora, bueno, pues este es el capítulo enésimo de una gigantesca matanza, ¿no? Y de una política de exterminio y de genocidio que ya lleva 100 años, ¿eh? Que ya lleva 100 años. Ella ha ido a Palestina, ella tiene amigos judíos, ella tiene amigos y compañeros judíos y independentistas judíos, israelitas, también, claro que sí. Y ella ha vivido el desgarro de ver la sinrazón y todo el sufrimiento, ¿no? en ese momento. Ha ido a Praga poco antes de la invasión, ha estado con sus compañeros y con filósofos y literatos, cineastas, que luego fueron reprimidos o tuvieron que exiliarse. Digamos como diría Simón, pues bueno, pues sí, a los 30 años pues estás llena de optimismo y de proyectos, ¿no? Pero claro, cuando ya has pasado una buena parte de la vida y has visto y has presenciado, ¿no? Todo el sufrimiento que hay alrededor tuyo y cómo todas esas esperanzas van siendo laminadas, pulverizadas, siempre en nombre de una promesa futura o de una razón de Estado. eh, eh, bueno, pues, ¿cómo dice ella? Dice, mi público me reclamaba optimismo antes que nada, sobre todo en lo que concierne al destino de la mujer. Porque también en la lucha feminista, ella allí donde iba,
ella allí donde iba se preguntaba por la situación, por la condición de la mujer, ¿no? Y se encontraba con las contradicciones más insólitas, ¿no? Estamos hablando del mundo del sector de la progresía, no del sector conservador, ¿no? Es decir, del sector de la progresía. Y entonces, bueno, pues, como decíamos el otro día de Platón, ¿no? Pesimista, hombre, no, quizás pesimista no, pero bien informada, pues seguramente sí, ¿no? Y bueno, y ciertas expectativas que podías tener a los 30 años, claro, a los 60 no te los puedes permitir, porque ya has visto lo que has visto y ya conoces el percal de lo que tienes a tu alrededor. Dice, el final de la fuerza de las cosas y mis últimos relatos han desmentido esa espera, cosa que me ha sido vivamente reprochada. Pero me niego a alienarme a una imagen fija de mí misma, dice ella, ¿no? Dice, bueno, pues si yo ahora voy a transmitir una imagen diferente, bueno, pues la transmito, no pasa nada, no voy a seguir inventándome un personaje, Simone de Beauvoir, que era, que era lo que yo era honestamente hace 30 años, ¿no? O 20 años, o 10 años. Ahora ya no se justifica, ¿no? Porque ahora Simone de Beauvoir tiene otra mirada, ¿no? Esta Simone de Beauvoir tiene otra mirada sobre el mundo, ¿no? Entonces, digamos que ella dice, hay autores que se pueden alienar a su imagen y hay otros autores, pues que no están dispuestos a hacerlo, como es el caso de ella. Son muy recomendables. En las últimas semanas, Simón me ha obligado a leer muchos textos suyos. Son muy recomendables los últimos textos de Simone de Beauvoir, ¿vale? Tanto La fuerza de las cosas como los últimos textos autobiográficos, ¿vale? Merecen muchísimo la pena, tanto desde el punto de vista literario como desde el punto de vista de la tremenda lección de historia que hay en esos libros. Es un repaso a la historia europea y mundial desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1970, que mete vértigo en las piernas, ¿eh? Sí, merece mucho la pena, merece mucho la pena. Muy bien, continúa Maricruz. De todas maneras, De todas maneras, lo sabemos todos, fuésemos Flaubert, Dostoyevsky, Proust o Kafka, nadie escribe jamás sino sus libros. Es fatal que lleven nuestra marca, puesto que la literatura expresa al escritor en su singularidad. Siempre es él el que está allí, en sus diferentes obras, y todo entero, tal como la vida lo ha hecho. Las cosas cambian, nosotros cambiamos, pero sin perder nuestra identidad. Nuestras raíces, nuestro pasado, nuestro anclaje en el mundo permanecen inmutables. Por ello se definen los fines que nos esperan en el futuro, las cosas por hacer, las cosas por decir. No se pueden inventar arbitrariamente proyectos. Es preciso que estén inscritos en nuestro pasado a título de exigencias. Es lo que indica Camus en el prefacio del Envers del... Bueno, el revés y el derecho, dice. perfecto, no tengo ni idea de francés. Cada artista conserva, pues, en el fondo de sí una fuente única que alimenta durante su vida lo que es y lo que dice. Cuando el manantial se ha secado, se ve poco a poco que la obra empieza a acartonarse, a resquebrajarse. Son las tierras ingratas del arte que la corriente invisible ya no riega. El pelo ralo y seco, el artista cubierto de rastrojo, está maduro para el silencio o los salones que equivalen a lo mismo. Es cierto que la obra no se desarrolla mecánica ni orgánicamente a partir de un germen que la contendría en potencia. A través de los enriquecimientos, las desviaciones, las regresiones, sigue el movimiento de la existencia, pero está en cierto modo programada por nuestra infancia. Entonces es cuando el individuo se hace ser lo que esencialmente será para siempre. Entonces es cuando se proyecta en las cosas por hacer. Disraeli había elegido, siendo muy niño, ser un día ministro. Sartre, niño, decidió ser escritor.
Sus vidas quedaron orientadas por ese designio y lo cumplieron. Las personas que empiezan a escribir tardíamente no dependen menos de sus primeros años, como se ve en las obras de Rousseau. Se las encuentra vivientes en el hombre que han modelado. Según la amplitud que tenía originalmente la empresa de escribir, se parará en seco muy rápido o, por el contrario, la muerte, aunque sea tardía, la dejará inconclusa. Rimbaud estimaba a los 20 años que no tenía nada que decir, y Voltaire a los 80 no se cansaba de hablar. De todas maneras, la obra está afectada de finitud. El hombre de edad cobra conciencia de ello y a menudo, como en el caso de Guy, eso le disuade de proseguirla durante el tiempo de que dispone todavía. Gracias, Maricruz. Bueno, tremenda semblanza que hace de lo que es la escritura, ¿no? El trabajo emocional de la escritura. Tremenda semblanza. Gracias, Maricruz. Magdalena, por favor. El silencio de ciertos escritores de edad. El silencio de ciertos escritores de edad tiene además otra razón. Su vocación, Sartre lo ha mostrado en el caso de Genet de Flaubert, es suscitada por las contradicciones de su situación. Vivir les parece imposible. Se debaten en un callejón sin salida. Escribir es la única solución. Eligen lo imaginario para escribir en él una reconciliación de las oposiciones que los desgarran. En la vejez lo han realizado. Y por lo demás, la vida ha sido vivida, como quiera que sea, dando así la prueba de su posibilidad. El género literario que menos conviene al hombre de edad es la novela. En ese sector también hay excepciones. Defoe escribió todas sus novelas, Henry James, algunas que figuran entre las mejores, después de los 60 años. Cervantes tenía 68 cuando escribió la segunda parte del Quijote. La obra de vejez de Hugo comporta 2 novelas. En nuestros días, el asombroso John Cooper Pevins ha escrito todas sus grandes novelas a más de 60 años. Albert Cohen acaba de publicar a los 73 años su libro más hermoso, Belle del Señor. Pero en conjunto los escritores de edad se vuelven más bien hacia la poesía y el ensayo que hacia la novela. Thomas Hardy, fecundo novelista hasta los 60 años, a partir de ese momento no compuso más que poemas. Colette, de vieja, ya no escribió más que recuerdos. Martin Dugard nunca consiguió poner en pie la novela concebida después de Lotivo y para lo cual tomó notas durante años. ¿Por qué? Mauriac ha propuesto una respuesta. Escribe en las Mémoires intérieures, pero a medida que el tiempo pasa, que nuestro porvenir temporal se reduce, cuando la suerte está echada, la obra concluida y la copia entregada, cuando la aventura humana llega a su fin, entonces los personajes de novela no encuentran ya en nosotros espacio para moverse. Están presos entre el bloque endurecido e inatacable de nuestro pasado, donde en adelante nada penetra, y la muerte, que más o menos próxima, está ahora presente. Y también, terminada la juventud, al acercarse el último recodo, nuestro propio rumor no cubre ya el chapoteo cotidiano de la política, pues todo en nosotros se convierte en silencio y en soledad. Entonces profesamos que la lectura de las novelas nos aburre y que a las más bellas historias imaginadas hay que preferir la inimaginable historia. Y en 1962. Lo cierto es que, habiendo llegado al último capítulo de nuestra propia historia, todo lo que es inventado nos parece insignificante. Solo las criaturas de carne y de sangre subsisten aún en nosotros en ese límite indeterminado entre lo acabado y la nada que se llama la vejez. Pienso que, en efecto, si nuestro impulso hacia el porvenir está roto, no es difícil recrearlo en un héroe imaginario. Ni en él ni en nosotros la aventura humana nos apasiona bastante. En cuanto a la relación del novelista con el pasado, la entiendo de otra manera. La obra que escribo depende a la vez de su fuente lejana y del momento presente. La ficción, más que ningún otro género, exige que lo dado quede pulverizado en beneficio de un mundo irreal. Este solo tiene vida y color
si está arraigado en fantasmas muy antiguos. Los acontecimientos, la actualidad puede proporcionar al novelista un punto de apoyo, un punto de partida. Él debe superarlos y solo lo hace con felicidad, Con abrevándose. Entiendo que, bueno, sí, aceptemos que es felicidad. Ya nos lo tendría que decir Marí con con el La original. traducción. Sí. Eh, Disculpa, adelante. él debe superarlo, solo lo hace abrevándose en lo más hondo de sí mismo. Pero entonces encontrará los mismos temas, las mismas obsesiones, y corre el riesgo de repetirse. Por el contrario, los recuerdos, la autobiografía, el ensayo reconstruyen o resumen o reasumen experiencias cuya diversidad es enriquecedora para el escritor. Siempre es él el que habla, pero corre menos el riesgo de repetirse cuando habla de cosas nuevas que cuando expresa con un nuevo pretexto su fundamental y siempre única actitud con respecto al mundo. La suerte de un viejo escritor consiste en haber tenido al comienzo proyectos tan sólidamente arraigados que conserve para siempre su originalidad y tan vastos que permanezcan abiertos hasta su muerte. Si no ha cesado de mantener con el mundo relaciones vivientes, no cesará tampoco de encontrar solicitaciones, llamados. Voltaire, Hugo figuran entre estos afortunados, mientras que tantos otros se repiten o se callan. Gracias, Magdalena. Julián, vamos a ver la descripción que hace Simón de la vejez de los músicos. Vamos a hablar de Mozart, de Pergolesi, de Bach, de Beethoven. A ver cómo llevaban su creación en la vejez. Los músicos no han hecho confidencias sobre su manera de trabajar. Lo que se puede comprobar es que en general su obra progresa con los años. Algunos se revelan tempranamente como Mozart y Pergolesi. Recordemos que Mozart murió con 35 años, y Pergolesi con 26, ¿no? Bueno, es verdad que en esa época no había adolescencia, ¿no? Los niños se hacían adultos a los 12 años a palos y ya está, ¿no? Pero de todos modos eran vidas muy cortas, ¿no? Continúa, Julián. Algunos se revelan tempranamente como Mozart y Pergolesi. De haber seguido viviendo, habrían crecido aún más o se hubieran repetido. En cambio, es seguro que las obras de Bach, a medida que envejece, figuran entre las más hermosas, y Beethoven se superó en sus últimos cuartetos. A veces, el músico compone sus obras maestras a una edad muy avanzada. Monteverdi tenía 75 años cuando compuso la Coronación de Popea. Verdi 72 y 76 años cuando compuso respectivamente Otelo y Falstaff, la más audaz de sus obras. A una edad avanzada, Stravinsky supo adaptarse a las nuevas formas musicales, manteniéndose igual a sí mismo. Sus obras de la vejez son originales con relación a la de su madurez y no menos valiosas. Me explico estos ascensos por el rigor de las coacciones a que está sometido el músico. Necesita un largo aprendizaje para adquirir la maestría que le permitirá manifestar su originalidad. Ello es tanto más difícil cuanto que la música es la esfera en que las influencias se ejercen más imperiosamente. El compositor desconfía a justo título de las reminiscencias, mientras que el trabajo del escritor consiste en dar un alcance universal a su experiencia vivida. La singularidad del músico queda aplastada primero por la universalidad de la técnica que utiliza y del campo sonoro a partir del cual inventa. Al principio se expresa tímidamente. Necesita tener una gran confianza en sí mismo
y por lo tanto una obra a sus espaldas para atreverse no solo a innovar dentro de las reglas impuestas, sino también en cierta medida a liberarse de ellas. Sí, nos viene a decir Simón, que en la música tan grande la carga que el artista tiene con respecto a la técnica, por ejemplo, ¿no? Que digamos que se puede, digamos que se puede ser un tremendo virtuoso a los 20 o 30 años. Pero diría Simón, pero no puede ser creativo hasta no sentirse suficientemente consolidado en la técnica como para poder decir, oye, me importa un pito lo que piensen de mí y lo que estoy haciendo, ya tengo el dominio y a partir de ahora puedo empezar a hacer lo que me dé la gana, ¿no? Claro, para eso nos va a decir Simón, seguramente en la música hace falta más edad, ¿no? A partir de ese dominio completo de los medios con los que tiene que trabajar el músico. Continúa, Julián. Así, Monteverdi también en cierta medida, No, así así Monteverdi se permite acordes que la época calificaba de diabólicos, y Ahí está. Beethoven no retrocede ante las disonancias que escandalizaban al público medio. Las últimas obras de Monteverdi fueron un escándalo en su época, igual que las de Beethoven, ¿no? Es decir, porque los tipos estaban ya rompiendo moldes con respecto a su época. Pero claro, ¿cuándo se lo podían permitir? Pues cuando ya les importaba todo tres pimientos, ¿no? Ya daba exactamente igual lo que le dijeran los demás, ¿no? Continúa, Julián. Para el músico, Para el músico, el envejecimiento es la marcha hacia una libertad que el escritor posee desde su juventud, o por lo menos desde su madurez, porque el sistema de reglas que deben respetarse es menos sofocante. gracias, Julián. Bueno, y ahora vamos a ver el ejemplo de los pintores. Y como sois buenas chicas y buenos chicos, eh, ahora que hablemos de los pintores, lo vamos a ejemplificar con algunas de sus obras, ¿no? Para poder ir disfrutando un poco de este cambio que Simón nos va a ir narrando, el cambio de estilo en los pintores a lo largo de su vida, ¿no? Paco, por favor, tú mismo. Los pintores... Los pintores no están sujetos a reglas tan estrictas como los músicos, pero también ellos necesitan tiempo para superar las dificultades de su oficio y suelen producir sus obras maestras en la vejez. En esa época, después de Antonio de Messina, que abrió la pintura italiana nuevas vías, fue cuando Giovanni Bellini se encontró a sí mismo. Detente un momentito, detente un momentito. Nos dice, los pintores no están sujetos a reglas tan estrictas como los músicos, pero también ellos tienen que dominar la técnica. También ellos se ven obligados a tener un manejo del instrumental de su época para poder expresar lo que quieren. También ellos necesitan tiempo para superar las dificultades de su oficio y suelen producir sus obras maestras en la vejez. En esa época fue cuando Giovanni Bellini se encontró a sí mismo. Esa era la época, nos dice, en esa época, después de Antonio de Messina, que abrió a la pintura italiana nuevas vías, fue cuando Giovanni de Bellini se encontró a sí mismo. Antonio de Messina, Antonello de Messina. Estamos hablando de un señor que vivió entre 1430 y 1479. 1430, 1479, antes del descubrimiento de América. ¿Vale? ¿Sí? Digo por poner en perspectiva, mientras aquí Isabel la Católica no se cambiaba la camisa, ¿no? Antonello estaba haciendo esta maravilla que vais a ver vosotras ahora a continuación.
Qué expresión. Antonello de Messina, 1460. Tremendo, ¿verdad? Qué belleza. Yo os puse la comparación con Isabel la Católica para que pongamos más o menos en el mismo momento histórico el asunto, ¿vale? Sí. Pensad la brecha cultural, ¿no?, que hay entre este cuadro, entre estos cuadros y el mundo de su época, ¿no? Qué belleza tremenda. Mirad qué, Oh, mirad qué virgen, qué anunciación tenemos aquí. Pero atención a la mirada Y las manos. y las manos. Las manos. la Es Hombre, mirada. un cuadro pintado en 1470. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Qué belleza, qué profundidad, qué definición tiene la obra. Y la nariz. Mirad la expresión, No, los ojos, no. La boca. mirad el vello, la barba. Tremendo. Tremendo cuadro, 1473. Claro, Antonello, eh, claro, revolucionó la pintura, ¿no? Yo estoy seguro que cualquiera que viera la obra de él en su época tenía que cambiar el chip radicalmente también. Mirad qué expresión, qué transparencias, qué brillo. Mira, los ojos no, otros parecen que... Uf, Algo asombroso. 1474. Perfecto. ¿Veis la evolución? Voy a pintar estos ojos. ¿Veis la evolución, una belleza. A mí me gusta mucho. ¿no?, de la obra? Cómo aumenta, cómo va aumentando la tremenda definición en la expresión, la mirada, el naturalismo en el que se expresa la obra de Antonello. Y lógicamente había otro tipo de obra también. Aquí tenemos estos crucificados que en los detalles son muy interesantes y está ya trabajando una perspectiva, está trabajando de una perspectiva que va a abrir camino en la pintura de su época. Mirad lo que es el retrato, qué espectáculo. Todas estas son obras que yo sé que habéis visto en el Prado o cuando habéis estado por ahí. Lo que pasa es que no le prestamos atención, porque el problema de estos grandes museos es que es tan apabullante todo lo que hay Sí, es verdad. que, que al final, si no eres un experto o no vas concretamente a mirar algo, pues bueno, gran parte de esta obra, bueno, pues pasa dentro del montón, ¿no? De toda la grandiosidad que hay allí, ¿no? Pero cuando puedes prestar atención al detalle, es algo sobrecogedor. 1476. ¿1480? ¿Ves cómo va cambiando, cómo va evolucionando la técnica del pintor? Es increíble. Bien, pero aquí de quien está hablando Simón no es de Antonio de Messina, sino de Giovanni Bellini. Dice que se encontró a sí mismo en esa época. ¿Qué tipo de obra hacía Giovanni Bellini?
1460, estamos 20 años antes que los cuadros que habéis visto antes de Antonello. Pero aquí ya estamos en 1490. Tela, ¿eh? Fijaos que ya en la época en la que, en la última obra de Antonello, aquí Bellini ya está haciendo este tipo de maravilla, que tenemos aquí. Es que es lo que hablábamos antes, o sea, las manos es lo más difícil. Es lo más Las difícil. manos, lo más difícil, y es que esto es alucinante. Y las veladuras, o sea, es que pensar que es el siglo XV, es que es flipante. 1490, 2 años faltan todavía para que Colón llegue a América. Impresionante este cuadro, ¿eh? Impresionante, Bellini. Aquí tenemos otro que nos podría recordar a Antonello, pero es un Bellini. Fijaos, otra vez, otro trabajo, otro ensayo de perspectiva, ¿no? Claro, el gran genio de la perspectiva, lógicamente, era Leonardo, ¿no? Pero bueno, ya vemos cómo todos están trabajando, todos están buscando perfeccionar esta técnica de la perspectiva, ¿no? Los italianos también es que me gusta un poco más difuminado, pero está muy bien. Este es uno de los cuadros más conocidos. Entre otras cosas porque no fue terminado, lo empezó Bellini y lo terminó Tiziano. Este cuadro no murió, Tiziano era uno de sus, casi nada, Tiziano era uno de los alumnos, ¿no? de Bellini, ¿no? Un cuadro también imponente. Bien, pues continuamos la lectura porque nos detendremos ahora nuevamente en Durero. Adelante, Paco. Entre los 75 y los 86 años pintó sus mayores obras, entre otras los cuadros de San Zacarías y el retrato del Dux Loredano. Cuando Durero lo encontró en Venecia, eran a los 80 años el pintor más célebre de la ciudad. Tiziano, en su vejez, pintó hermosísimos cuadros. Nos dice, cuando Durero lo encontró en Venecia, era a los 80 años el pintor más célebre de la ciudad. Y Tiziano, en su vejez, recordemos, alumno de Bellini, Tiziano en su vejez pintó hermosísimos cuadros. Vamos a ver la evolución de Durero y la evolución de Tiziano. Bueno, brevemente, claro, lógicamente. No podemos no podemos aspirar a más. Aquí tenemos un Durero de 1498. ¿Veis cómo va, después de haber visto lo de Bellini o lo de Antonello? Ahora ya sí podemos apreciar la evolución de la técnica en estos años, ¿no? Este magnífico Durero apenas es una década después de los Bellini que hemos visto antes o 20 años después de los de Antonello. Cuidado con el conejito. Es real. Es que parece real. que va a saltar el bicho. Sí, señor. Parece que va a saltar. ¿Qué tal? Qué pelaje. Qué... Maravilloso. Y los pelos del morro. Parece una foto. Parece una foto, Sí. es verdad. Es que Impresionante, ¿eh? Impresionante. Un cuadrito, un ensayo, como podríamos decir, un ejercicio de 1502.
2 o 9 ponía. 1502, según lo tengo yo marcado. Y además lo veo aquí abajo también. Aquí abajo en la firma. Tremendo, tremendo cuadro este de 1506. Jesús con los doctores. Muy crecido. Tremenda la expresión. Es, por supuesto, como decís, las manos, pero brutal, los rostros, las miradas. Es increíble. Y es que lo que estaba contando era muy precoz para la edad que tenía. Y me sorprendía que supiese tanto de leyes de código judío, ¿sabes? Epa, perdón, se me ha ido el cuadro. Aquí. Bien, pues este Jesús y los doctores, pues lo tenemos en 1506. Aquí tenemos 1507, un poquito después, ya vemos este Adán y Eva, que por cierto lo tenemos en el Prado. Espectacular, ¿eh? Sí, sí. Espectacular. Qué mirada, qué sombras. ¿Y la barbilla? La barbilla, no, Cortada. sí, es Tremendo. espectacular. Aquí tenemos a San Jerónimo. Pero fíjate, perdón, el de San Jerónimo es bestial, es bestial. Es que sí que tiene una parte más, yo no sé, llámala mística o llámala algo, ¿no? Porque en el propio dibujo y los colores, o sea, el manejar los complementarios como los maneja, es que es una joya. Es una joya, es una joya. Poniendo el dedo en el cráneo, pero al mismo tiempo el crucifijo detrás, bueno, sí, es Perdón, flipante. otra vez. No, 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 es que es flipante. Este de San Jerónimo a mí me flipa mucho. No, es tremendo. Y los colores, ¿no? Los colores es algo Sí, tan agresivo que uno no sé, claro. es difícil imaginártelo en esa época, ¿no? Claro, es que él lo hace adrede, o sea, el manejo de esos colores que entonces eran mucho más grises, marrones, o sea, toda la escala esa, la rompe completamente para introducir también un poco el concepto de misticismo, de trascendencia y tal. Es flipante. Es flipante, flipante. Aquí tenemos, mirad, menudo retrato, ¿eh? Este como el conejo parece que está ahí, que parece que está vivo, ¿no? Ahí. Jacobo Muffet, 1526, claro, que ya han pasado ya muchos años, ¿no? Hay un enorme desarrollo técnico detrás. Fijaos el detalle, el cabello, la patilla, el ojo. Maravilloso. De verdad. Es algo realmente difícil de ver. Perdona, es que yo soy muy apasionada. Es que el cómo manejan la luz, o sea, luego hablamos de Sorolla y tal, que sí, que es verdad, pero el hecho de cómo enfocan la luz, que le entre por delante con todos los oscuros, es que es flipante. Es flipante. Es flipante, es flipante. Sí, tal cual, Pilar. Es que es un dominio completo de la iluminación, ¿no? Mm. En aquella época que la iluminación era o natural o con velas o con, quiero decir, Claro, claro. Era de este otro. Lógicamente, estos eran pintores que además de hacer lo que les gustaba, pues también tenían que vivir y también pintaban pues para la iglesia y para los ricachones, ¿no? Pues bueno, pues chicos, pues igual que Goya, ¿no? Pues bueno, pues van haciendo un poco lo que les gusta, pero también pues lo que les da el sustento, ¿no? No sé por qué lo han dejado así. Y luego pasamos a Tiziano, aquí pasamos de 1526, pasamos a Tiziano otra vez en 1515, recordemos, el alumno de Bellini, tremendo, es otro mundo, es otro mundo, ¿no? Sí, Tiziano ya inaugura, es otra época ya en la pintura, ¿no? Mirad qué piel, es para una propaganda, es para ponerla en un anuncio de esos de cremas.
Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Pero el pecho es más que la cara. Es algo, sí, 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 todo lo que es la parte del cuello, es impresionante la textura que tiene el cuadro, es que es algo que está viva, ¿no? Además, hace el contraste entre la piel perfecta y los pliegues Claro, del vestido, ¿no? es tremendo. Me Tiziano, gusta Tiziano, el es uso, tremendo. Aquí tenemos el bacanal. Ay, qué malo era el alcohol. Anda, se lo están pasando pipa, ¿eh? Anda, que no se le están pasando bien, ya te digo. Aquí tenemos a Danae, Sí, esta la he visto y este cuadro. un cuadro clásico también. Bien, mirad qué retrato magnífico de anciano. Supongo que es un autorretrato. Sí, efectivamente, es un autorretrato esto. Ya estamos 1562. 1562. Atención a esta composición. Vaya, hostia, Tela, ¿eh? original, ¿eh? Tela. Las tres o cuatro facetas del ser humano. Ostras. Tremendo, ¿eh? Tiziano. Fijaos el cambio tremendo de la obra, ¿no? Es decir, hemos pasado de la propaganda de Avon, ¿no? Hemos pasado en 1515, ¿no? Esto es otro mundo, Esto ¿no? ¿Y ya esto qué parece es? impresionismo. ¿Qué Sí, están sí. desollando a una persona? Sí, parece que le están desollando. Es como, habría que averiguar de Flying. Pero Pero es algo mitológico, ¿no? Porque es Algo un... mitológico, sí, sí, ¿Cómo sí. se llaman los centauros? ¿No? Eso parece Sí. un centauro o un cabrío. Mm. sí, Sí, porque no tiene patas, no son estas. Tiene que ser algo mitológico. Sí, sí, es un Porque cabrío además está el que toca el violín, aquí hay muchas... sí, vaya. brutal, ¿no? Sí, es una cosa. Estamos 1576, han pasado 70 años desde su aprendizaje con Bellini y mirad el giro radical que ha dado este hombre a la obra, ¿no? Los caminos que ha iniciado, ¿no? Tiziano. Es brutal, brutal. Esto es que merece la pena verlo uno detrás de otro para ir viendo el camino, ¿no? de este hombre, ¿no? A lo largo de las décadas, ¿no? Continúa, por favor, Paco. Rembrandt no tenía más de 60 años cuando pintó sus últimas telas, sus obras maestras. Pero Frans Hals tenía 85 cuando con las regentes llegó a la cima de su arte. Guardi pintó a los 76 años La Laguna Gris y el incendio de San Marcuola, sus cuadros más inspirados, más asombrosos, donde se presiente magníficamente el impresionismo. Recordemos, nos dice Rembrandt no tenía más de 60 años cuando pintó sus últimas telas, sus obras maestras. Vamos a ver los últimos trabajos de Rembrandt. Un momentito. Aquí tenemos ya, Rembrandt ya es otra generación, claro, esto es 1628, como quien dice ayer, ¿no?
al lado de lo que habíamos visto antes. Tremendo, ¿no? Nada que ver con todo lo anterior, ¿no? Es decir, esto es otra vez una revolución en la pintura, ¿no? Qué moderno es, ¿verdad? Sí. Fíjate cómo recuerda a Goya, ¿no? Totalmente, totalmente. Es impresionante, la verdad. Impresionante, impresionante. 1626, se dice pronto. 1630. Asombra el detalle, el trabajo del rostro, la cara, las arrugas, los pliegues. Tremendo. Aquí tenemos la lección, la famosa lección de anatomía, ¿no? Anatomía, sí. Menuda escalera, menuda escalera. San Jerónimo, San Jerónimo. El filósofo meditando se llama el cuadro. Perdón, es que me emociono. Es que me recuerda a los cuadros de Vermeer. O sea, toda la luz entrando por un ángulo y es que Sí, es... sí, es brutal, brutal, brutal. Y la anciana debajo en la lumbre, es muy fuerte. Es brutal. Me has tocado la vena, me has tocado la vena, Jorge. Es que esto pasa, a veces lo hemos comentado con Pepa, cuando entras en uno de estos museos, que es apabullante, ¿no? Todo lo que hay. Y de pronto hay algo desde un rincón a 50 metros de ti que es como que te está pegando coscorrones y diciéndote, fíjate aquí, hombre, no pierdas el tiempo con todo aquello. Fíjate aquí, ¿no? Claro, y cuando prestas atención, aunque sea un retratito chiquitito, de esos de 20 por 30, ¿no? Claro, dices, es un Tiziano, es un Rembrandt, que eso es... Juegan en otra liga, ¿no? Completamente. Y destacan a 50 metros de distancia, ¿no? De cualquier cosa que tenga a su alrededor. Estos son cuadros que hemos visto en más de un museo. Aquí tenemos ese acto de piedad del sacrificio de Isaac. Hermoso cuadrito. Mirad qué expresión, qué belleza, Preciosos. qué transparencias, los velos, los tules, Sí. cómo quedan reflejados. Y fijaros en la chica esta que es flipante, abajo las manos es como si saliera del Sí, cuadro. como O si, sea, muy bien, muy bien. Está la mano, tiene un trabajo de perspectiva tan asombroso que parece que está saliéndose la mano del cuadro, efectivamente. Efectivamente. Qué tremendo, ¿eh? Qué dominio. Aquí haciéndole la pedicura. 1654. ¿Esto Siempre es me, autorretrato? siempre me ha impresionado de los retratos la viveza de la mirada, ¿no? Me ha parecido siempre una proeza del genio y de la técnica, ¿no? Claro, cuando uno habla de Rembrandt, pero no olvidemos a Antonello, ¿eh? Que venimos de allí y han pasado 200 años, ¿eh? Desde Antonello, ¿no? Es algo, no olvidemos aquello, ¿no? Claro.
Rembrandt murió en 1576. Esto lo está pintando en 1660. En 1660. No, perdón. Rembrandt murió en 1669. 1669. Esto lo está pintando 9 años antes de fallecer. Hay varios autorretratos, sí, Sí. que se va pintando a distintas edades. A distintas edades, sí. Mm. Tiene toda una secuencia a distintas edades. Sí. Ya no sé si en el... Es también muy divertido lo de los autorretratos, porque Durero, que dicen que, bueno, era muy guapo, es que era muy guapo. Y entonces, claro, él solo se pinta de mocetón, ¿no? Luego están los que se van pintando. Claro. Espectacular este también. Sí. Es un clásico también de cualquier exposición. Otro, seguramente el último autorretrato. Este a la edad de 63 años. Sí, este ya es el año de su muerte. Debe ser el último autorretrato de él. ¿Murió con 63, Jorge? Sí. Murió en 1669 y este cuadro es de 1669. Sí. Bellísimo. Esto es muy pequeñito, es un cuadro. Sí, Claro, fecha de creación 1669, 63 años. sí, Sí, 63 años. Nos dice, Rembrandt no tenía más de 60 años cuando pintó sus últimas telas, sus obras maestras. Dice, pero Frans Hals, que es nuestro siguiente invitado, Frans Hals tenía 85 cuando pintó Las Regentes. Con las Regentes llegó, dice, a la cima de su arte. Guardi pintó a los 86, pintó a los 76 La Laguna Gris. Este cuadro podría ser del siglo XX, vamos, perfectamente, ¿no? No tiene nada, ¿no? Un cuadro tremendo. La góndola en la Laguna Gris. Guardi pintó a los 76 años este cuadro. Y el incendio de San Juan Marcuola. ¿Pero qué año es? Esto estamos en 1789 y este ¿La Laguna Gris? 1780, la Laguna Gris. Esto parece mucho más moderno. Sí. Pensad, 1780 18 finales. es en época de Kant. Es época de Rousseau, época de Kant. Es decir, en esa época este señor estaba pintando esta maravilla que es absolutamente actual, ¿no? Absolutamente contemporánea. Y este en 1789. Un cuadro que ya, claro, ya nos vamos acercando a Goya, ¿no? Ya nos vamos acercando a la pintura del siglo XIX, evidentemente. Dice, Guardi pintó a los 76 años La Laguna Gris y El incendio de San Marcuola, sus cuadros más inspirados, más asombrosos, donde se presiente magníficamente el impresionismo. Se presiente magníficamente el impresionismo. Corot, que es este otro, Camille Jean-Baptiste Camille Corot, tenía alrededor de 80 años cuando pintó sus telas más logradas, en particular el interior de la Catedral de Sens. El interior de la Catedral de Sens, que la tenéis aquí. Corot, esto lo pintó en... ahí no está puesto, pero lo pintó en 1800... Yo diría que 1870 es este cuadro. Tengo que confirmarlo, ¿vale? No tengo marcada la fecha, pero diría que es 1880, 1870.
¿vale? Corot tenía alrededor de 80 años cuando pinta este cuadro, la Catedral de Sens. Y Ingres pintó la fuente, que es esta que tenemos aquí, a los 76 años. También aproximadamente 1880. 1880. Y por último, no quiero que nos vayamos sin haceros el último regalo. Muy bien. Estos que estáis viendo aquí son los nenúfares de Monet. Nos dice la autora en lo que queda de No párrafo. estamos viendo nada, Jorge. Ah, perdón. Te vemos a ti. Ahora nos lo imaginamos, ¿eh? Nos lo imagináis. imaginamos. Os lo imagináis, Aquí. Ahora. Este es impresionante en directo, sí. Yo no me acuerdo dónde lo vi. Este en el Museo de la Orangerie. Mm. En la Orangerie en París. El Orangerie, no, el d'Orsay. No, Pero eso sí, No, el Orangerie. Este fue un regalo que hizo Monet a Clemenceau, pero con la condición de que se montara una sala solo para poder disponer en óvalo la secuencia de ocho cuadros de los nenúfares. Ahora os mostraré. Primero vamos a ver los nenúfares originales, ¿vale? Vale, este es el laguito, ¿no?, en el que él se inspira para pintar los nenúfares, ¿no? Mirad el detalle que él consigue en las aguas, porque son pinceladas. Estamos hablando de el rastro que él va dejando con la pintura y con la que va creando esas composiciones de color, con lo que va creando el fondo. La sala es esto, ¿vale? La sala es una gigantesca sala ovalada en la que están dispuestas... a ver si puedo mostraros... Bueno, no tengo ninguna imagen de conjunto, pero os voy a pasar un vídeo luego para que lo podáis disfrutar. Vamos a ver ahora cada uno de los cuadros en su secuencia, ¿no? Es el Marmotén. Sí. Esto, lógicamente, la imagen aquí en fotografía no hace justicia al cuadro, pero algunos detalles como este, ¿no?, nos pueden dar pistas del extraordinario detalle y belleza, ¿no?, de la composición. Mirad las profundidades, cómo está el agua, cómo se ve el fondo, ¿no? Cómo se ve el fondo con las flores flotando. Monet quería que, bueno, pues que la sala fuera una representación de ese estanque, de manera que tú pudieras sentarte y tener las distintas luces que el estanque te da a lo largo del día. Monet. Y lo dejamos aquí. Vale. Os pasaré un vídeo del Museo de la Orangerie para que podáis disfrutar de la exposición virtual de Monet.
Y seguimos el miércoles que viene en el párrafo aquí donde nos quedamos en la página 302, ¿vale? Bueno, espero que lo hayáis pasado bien. Muy Sí, bien. guay, guay. Lo has Gracias. enriquecido, final, Jorge, lo has buen final. enriquecido, ¿eh? Un gusto. Buena semana, compañera. Buena semana. Igualmente. Venga, Buenas noches, hasta luego. Buenas noches a todos. Adiós. igualmente, buenas noches. Buenas noches. Bona nit.